las 9:10. Con nosotros está el presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, Manuel Díez Cabral, y el vicepresidente ejecutivo del CONES, Rafael Paz. Vamos a hablar con ellos sobre temas importantes de la economía del país. Yo empezaría por el tema del endeudamiento, que he visto algunas preocupaciones que ha expresado el CONES sobre ese tema, y cómo cree el CONES que el país debe abordar el tema de la deuda pública, tanto la deuda interna como la deuda externa. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. Siempre es un placer y un proceso de aprendizaje estar aquí con todos ustedes, oyendo los comentarios y las diferentes posiciones. Igual para nosotros cuando la respuesta que tú das a cada una de nuestras inquietudes. Nosotros, como ustedes sabrán, desde hace tiempo estamos abogando por el tema del pacto fiscal, y el tema del endeudamiento tiene que estar inscrito en ese pacto fiscal, porque precisamente el modelo que hemos venido siguiendo por ya, vamos a decir, inclusive más de una década, es un modelo donde tú estás endeudando al país poco a poco y cogiendo inversión extranjera para sustituir el gran déficit comercial de cuenta corriente que hay en la República Dominicana. Es decir, es un país que importa mucho más de lo que exporta. Entonces, esa brecha, ese diferencial que hay entre esos, tiene que venir de algún lado. Y eso, ¿llegamos al tope de la deuda, Manuel? Eso es difícil decirlo. Yo creo que hay un problema de estructura de la deuda. O sea, creo que hay una oportunidad de ver cómo podemos hacer eso para que la deuda sea más a largo plazo, sea menos costosa. Todo eso es parte del proceso. Pero la otra parte es cómo limitas el endeudamiento como porcentaje del PIB y como parte del presupuesto, porque al subir la deuda lo que está sucediendo es que cada vez una parte más grande del presupuesto se está utilizando para pagar deuda. Entonces, inclusive dentro del pacto fiscal que tanto hemos abogado, la gente piensa que los pactos fiscales son nada más en impuestos, para aumentar impuestos. Y eso no es así. O sea, tenemos que discutir maneras de, por ejemplo, cómo ponerle una meta de reducción de esa deuda a largo plazo al país, porque eso no se hace de la noche a la mañana. Es imposible tú coger ahora a un país y decirle, mira, voy a eliminar tanto de deuda, pero poner los mecanismos en funcionamiento para que eso se vaya reduciendo. ¿Cómo podemos poner mecanismos en ese pacto fiscal para que no nos sorprenda un déficit fiscal como el que hubo el año pasado, por ejemplo? Todo ese tipo de cosas son parte de ese pacto fiscal, y por eso es tan importante el tema de los pactos, porque cuando nos sentemos en la mesa a discutir todos esos temas, pues ahí veremos cómo podemos trabajar para que ese endeudamiento no sea una carga tan grande para la República Dominicana. Entonces, ya estamos llegando a prácticamente un 50% del PIB en deuda, y bueno, yo me recuerdo... ¿Pasamos del 40 ya? Sí, ya pasamos del 40. Sí, el 40 es el punto rojo. El 40 es el punto rojo. O sea, cuando tú incluyes el déficit cuasi fiscal del Banco Central. Ok, tú dices incluyéndolo los dos. Sí, claro, porque es una deuda. Es una deuda. Es una deuda que tiene que pagar el país. Es igual, sí. Es una deuda. Entonces, yo recuerdo... un economista al principio. Aunque algunos dicen que el proceso de capitalización era 10 años, que esa deuda no la podemos considerar propiamente dicho, o sea... No, pero aquí hay una deuda que hay que... Si hay que capitalizar el banco, el dinero... Sí, porque estamos hablando de 10 años, un proceso bien, que es diferente pero ese dinero va a salir de algún lado. O sea, tienes que coger el dinero y reducir la deuda de alguna manera. Entonces, pero nosotros éramos un país relativamente poco endeudado hace 15 años. Yo recuerdo que cuando se cogieron los primeros bonos soberanos, de 500, lo de Hipólito, los de 500 millones. Yo me recuerdo la persona que estaba a cargo de eso, se le preguntó que por qué estamos haciendo eso, y dijeron, no, porque el país tiene poca deuda y se puede endeudar. Entonces, hay que ver también para... Andy, ¿qué era que dirigió eso aquella vez? Bueno, en ese momento, esa era parte de la visión en ese momento, ¿no? No, y ahora también dirige algunas cosas. Sí, bueno, eso vamos a decir que él estaba más involucrado en el día a día en ese momento, y la verdad que ha sido una carrera desde ese momento hacia adelante. Se creó un modelo de poder coger prestado. El país ha hecho algo bueno en el sentido de que siempre ha pagado su deuda.
Okay. O sea, es algo que todos los gobiernos han respetado. Eso es verdad. Y eso es positivo porque eso ha permitido que el país pueda sobrellevar momentos muy difíciles como la crisis del 2007. Sin caer en default. Sin caer en default y eso. Ahora, lo que no podemos llevar a un extremo donde nos veamos forzados en un momento a no pagar. Y eso tiene que ser una... ¿Qué hacer frente a esa deuda según ustedes los empresarios? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer frente a esa situación? No, el gobierno no tiene tantos recursos para poder gastar, invertir. Y el tope de la deuda ya no está dando el punto rojo. ¿Qué hacer? El país tiene que tener un superávit en su presupuesto. Y la manera, o sea, tienes que ese déficit de cuenta corriente tienes que reducirlo sustancialmente. Tienes que reducir, o sea, racionalizar los gastos lo suficiente para que tú tengas un superávit. Cuando tú tienes un superávit en tu presupuesto, tú tienes como ahorrar. Y cuando tú tienes con qué ahorrar, tú tienes cómo empezar a reducir esa deuda. Entonces, eso, por eso que nosotros hablamos tanto del tema de las exportaciones, de por qué el país tiene que exportar más. Y todo eso que yo te estoy diciendo es el famoso Estrategia Nacional de Desarrollo, de cómo cambiamos el modelo para lo que los sectores productivos empleen más gente, entramos en todo el tema del empleo formal, y ese es el gran giro que tiene que dar la República Dominicana. ¿De dónde más puede seguir recortando el gobierno? Porque ha restringido los gastos. Y este presupuesto es una expresión de restricción. No, hasta el metro se fue. No, sí, claro, precisamente. ¿Están de acuerdo con que se fuera el metro? Bueno, yo creo que nosotros tenemos un sinnúmero de prioridades. No me gagué, Manuel. No estoy gagueando. El tema del metro ha sido siempre un tema controversial. Es una pena que nosotros no terminemos lo que empezamos. O sea, porque ese es el problema de nosotros. Nos metemos a empezar obras y que lo que deberíamos de concluirla. Mira, nosotros al principio dijimos, el país no necesitaba, yo recuerdo que yo estaba presidiendo la IRD en ese momento, o sea, el país tiene otras prioridades que no son el metro. Pero dijimos también, oye, si lo van a hacer y lo arrancaron a hacer, termínenlo, porque no dejen algo inconcluso. Entonces, realmente el país está lleno de necesidades. Y la pregunta que nosotros hacemos con el sector privado es cómo se van a pagar esas necesidades si no hay un sector privado dinámico, creciendo, generando empleos formales. Cuando tú generas empleos formales, entonces tú tienes más recaudaciones, tienes con qué pagar la seguridad social, tienes con qué tener trabajo digno, la gente va a tener más dinero con qué gastar. Entonces se convierte en un círculo virtuoso. Y eso no es fácil. Eso tiene que pasar por lo que estamos haciendo ahora, que tengo que reconocer que el gobierno de Danilo Medina ha tenido mucha voluntad en el sentido del Código Laboral, de la comisión que se ha armado para el Código Laboral. Se está ya trabajando en el Pacto por la Educación. Y parte de lo que va a pasar, si eso se hace bien entre las partes involucradas, eso va a servir para que se puedan hacer las otras cosas que faltan, las grandes patas que faltan, que es el pacto fiscal y el pacto por el sector eléctrico, por la reforma del sector eléctrico. Entonces, si nosotros como país somos capaces de lograr esos pactos de la mejor manera posible, entonces yo creo que nosotros vamos a tener la capacidad de poder revertir eso, de poder exportar más, trabajar con un superávit fiscal y poder ahorrar y desarrollarnos más como país. Y yo creo que es una solución a largo plazo, lamentablemente. La necesidad de exportar más, de generar más empleos formales, nos lleva a otro tema, al de la modificación del Código de Trabajo. Sí. ¿Cómo van esas reuniones? Y nos gustaría que nos comentara la posición, por un lado, de un experto en derecho laboral, como el doctor Rafael Alburquerque, que dice, los códigos generan derechos de trabajadores, los códigos no generan empleos formales. O sea, es un mal enfoque pretender que a través de la modificación del código se van a generar empleos formales. Él dice, eso requiere un cambio del modelo económico y punto. Y por otro lado, una posición de los sindicalistas de que el tema de la cesantía es innegociable. Mira, es un tema que obviamente levanta pasiones. Nosotros vemos, y mira, una de las cosas que tenemos en el país es figuras tan importantes como el doctor Alburquerque, que tiene, o sea, que uno oye lo que tiene que decir y son cosas enriquecedoras que muchas veces dice, y tiene muchísima experiencia, uno de los autores del Código Laboral actual. Nosotros sí entendemos que el Código Laboral es parte del proceso. Tenemos que modificarlo, modernizarlo por un sinnúmero de razones que van mucho más allá de la cesantía. O sea, estamos hablando de un Código Laboral que empezó cuando el país era básicamente industrial, donde los sindicatos eran
venían prácticamente de las industrias, no existía el internet, no existían las redes sociales, no hay flexibilidad en las tandas, en las tandas laborales, no hay cómo regular cuando uno trabaja de su casa. O sea, es una pena que nos estemos enfocando en el tema, en 2 o 3 temas de ese código que al final son temas importantes, pero hay otros temas que tienen mucha más ramificación alrededor de eso. Entonces, precisamente el doctor Alburquerque sí tiene razón en una cosa, y es que no solamente es el código laboral, aquí hay aristas que van más allá y que significan los pactos, y por eso en la comisión hay economistas, porque parte de la posición del CONEP, nosotros dijimos, mira, esto no se puede dejar a un simple estudio legal. Aquí hay que aterrizarlo a la realidad económica, porque esto tiene aristas que van más allá de simplemente el código laboral. Por ejemplo, si uno no logra cambiar ese 1% de los activos, que es una renta mínima presunta, por ejemplo, es un ejemplo de cosas que no están en el código laboral, que no están ayudando a la formalidad. Entonces, eso... ¿Qué significa eso? Significa que si tú vas a arrancar un negocio... Sí. Y tú tuviste un mal año, tú le tienes que garantizar al Estado que tú vas a ganar dinero. O sea, aunque tú pierdas dinero, tú tienes que coger el 1% del activo y pagarlo como impuesto sobre la renta. Y eso, ¿qué te hace? Si tú eres una empresa pequeña, y las pymes son las que más sufren esto, tú no tienes cómo formalizarte. De hecho, ahora mismo en Salvador se acaba de someter un recurso de inconstitucionalidad por haber puesto ese impuesto. Díselo a Melton que las 2 o 3 propiedades que tiene, él la tiene a nombre de la empresa, entonces le cobran esos activos sin él está produciendo cuarto. Bueno, entonces me pone a mí de ejemplo. Porque entonces eso junto con el tema, por ejemplo, de las prestaciones laborales, volvemos al tema laboral. Si tú además del tema, fíjate cómo se conjuga la parte económica con la parte laboral. Cuando tú de repente tienes una carga laboral que empieza con casi el 60% por arriba del salario que estás pagando, que tienes que pagarlo, y eso en 20 años se te convierte en 220%. Entonces, todo el que es una pequeña y mediana empresa en este país, quebró. No tiene cómo, ¿verdad? o sea, no tiene cómo formalizarse. Entonces, parte de lo que tenemos que hacer en esa discusión de la comisión es, y se lo hemos dicho a los sindicalistas, señores, no pensemos en el pasado, que si conquista, que si no conquista. Vamos a trabajar en ver cómo nosotros podemos incorporar a más gente a ese código laboral. Ese código laboral nada más está rigiendo las minorías, un 20% de la población que trabaja en República Dominicana. Entonces, yo me pregunto, ¿los derechos adquiridos de quién que estamos defendiendo? ¿De la minoría o de la mayoría? Ayer estaba Morillo por aquí. No, pero yo no estoy diciendo que no lo defendamos. Digo, el argumento decía así también, vamos a defender el de ese 20 y vamos a trabajar. Sí, pero lo que yo no oigo, Mira, ¿quién está defendiendo? El del 80%, Morillo, que no está en la discusión. Mira, ayer estaba Morillo aquí, el representante de los trabajadores del transporte, Clemente Morillo, y después que se fue me escribió Julio, muy beligerante. Me dijo, si modifican ese código, aquí va a haber candela. Me llamó. ¿Te llamó a ti también? Ya ellos te han organizado para prender el país. Perdón, el código hay que modificarlo. Lo que hay que garantizar los derechos adquiridos. ¿O ustedes están en desacuerdo con eso? No, nosotros no estamos en desacuerdo con los derechos adquiridos de la gente. ¿Ustedes no quieren que se quite la cesantía? ¿Ustedes no quieren que se quite? No, nosotros entendemos que hay que modificar la cesantía para que sea... ¿Cómo, Manuel? Bueno, eso es parte de la discusión de la comisión. ¿Pero ustedes tienen una propuesta? Bueno, ¿sabes lo que estamos haciendo nosotros a nivel interno? Nosotros estamos haciendo nuestras encuestas internas. De hecho, creo que hoy es que vence el plazo. En esta semana vence el plazo de nosotros recibir precisamente la información de toda la membresía del CONEP para nosotros alimentar a los miembros de la comisión con ese input. Los otros sectores están haciendo lo mismo. Entonces, de ahí van a salir un sinnúmero de sugerencias alrededor de eso que nosotros vamos a llevar como propuesta formal del sector privado a esa comisión. Ustedes han tenido la oportunidad como gremio, o particularmente ustedes dos, de estudiarse la ley de fideicomiso. Nosotros hemos estudiado la ley de fideicomiso, pero esa ley todavía, o sea, tú te refieres para el código laboral específicamente. No, la ley de fideicomiso. Tú me estás cambiando el tema totalmente. Sí, yo te estoy cambiando el tema. Punto y aparte, es otro tema. No, pero antes de pasar. A propósito lo estoy No, deja que termine la idea de lo del código laboral. Antes de irnos. Rafael Pa' Familia, que es un especialista en ese tipo de cosas. Yo para sacarlo tuve para ayudarlo. No lo ayude, que ellos se defienden solos. Lo primero que me gustaría señalar es lo siguiente. Rafito, eliminar la cesantía. Antes de entrar ahí, ok. El modelo económico. Ok.
la legislación laboral es parte fundamental del modelo económico de un país. Okay. Y quien dice que el derecho del trabajador, que el derecho del trabajo no genera empleo porque lo que se necesita es un cambio de modelo económico, lo que no está entendiendo es el impacto que tiene esa legislación laboral, que tiene cargas financieras importantes para toda la economía en ese modelo económico. O sea que Rafael Alburquerque no sabe lo que está diciendo. Quizás lo está viendo desde un punto de vista dice jurídico. Que tiene que actualizarse un poquito Okay. más. O sea que está un poquito retrasado. Que él está en una sociedad que es diferente a la actual. Claro. Que es diferente a la actual. Te entendí plenamente. Entonces, ayúdalo, Julio. Entonces, Perdón. No, pero eso es lo que dice. Rafael tiene ¿Tú que modernizarse. intérprete de Rafael para familia ahora? Que tiene que modernizar. Pues acuérdate que la mentalidad de ¿te Rafael Alburquerque. ¿Te acuerdas de los encapuchados? Claro. Pero de los encapuchados fue Julio de Rafael Alburquerque. Por eso. Acuérdate que estamos hablando de un liderazgo que se forjó en el pasado. O sea que está quedado Rafael Alburquerque. Tiene que modernizar algunas cosas. Por eso, Al final sabiamente. están hablando de los mismos. Él dice, No, es no un lo cambio mismo, del modelo económico. Y No, pero vamos a Rafi ver. dice, eso No es lo mismo, incide ¿no? en el modelo económico. Por eso el presidente de la República sabiamente designó una comisión integrada no solo por juristas, sino por economistas, para entender lo que ha pasado con el mercado laboral, que es clave en esta discusión. Ok. ¿Qué es lo que ha pasado en los últimos años? Y ya lo hemos conversado aquí. El sector productivo formal, la economía formal, solamente ha podido generar aproximadamente 48,000 empleos en 12 años. Sin embargo, cuando contrastas con el empleo informal, se han generado 667,000 empleos. Es decir, ¿En el informal? Claro, por cada empleo formal que se ha creado en los últimos 12 años, se han creado 14 empleos en la informalidad. Y esas son gente que no tienen seguridad social, que no están pagan protegidos impuestos, que no tienen cesantía. que no tienen cesantía, que no tienen cobertura Nada, durante el embarazo, nada, que no tienen nada, vacaciones. nada, Ni le eso es aportan verdad. impuestos al Estado. Ese 80%. Ni pagan Directo, impuestos. directo, porque indirecto sí. Sí. Claro directo, que sí. Pero además, para que el empleo aquí no se monte en un 25%, como ha sucedido en España, el gobierno, desempleo. el gobierno ha tenido que crear en los últimos 12 años 300,000 empleos. Duplicar la nómina Eso es una pública. barbaridad. Entonces, eso es una muestra de una economía enferma. Sí, se ha pero se está ha enferma por destruido, muchas variables. Rafael. se ha destruido el 20% del empleo formal en los últimos 12 años. Se ha destruido. Sí, claro, porque cuando tú relativizas y ves que ha crecido la población que trabaja, la población económicamente activa, que crece todos los años entre 90 y 120,000 personas, cuando tú miras el pastel, al día de hoy tenemos el 65% del empleo privado que es informal. Hace años, hace 12 años, Eso es por un problema la de proporción disciplina, eso es un de problema de formalidad era autoridad mayor. del Estado. Es informal porque el Estado quiere que sea informal. Es que hay que tomar medidas, José, precisamente para que sentarse en la mesa y decir cuáles son las medidas que tenemos que tomar para que la economía se formalice. Pero eso lo resuelve el Código de Trabajo. Pero no Eso lo aprobaron un resuelve monotributo un en la conjunto. reforma fiscal para que Hay todo un el mundo monotributo, pague. sí. Hay un monotributo en la reforma fiscal. Pero no lo aplican En la de eso. ahora. Bueno, sí, creo hay un que- monotributo. No, creo que empieza ahora en el 14. en El 2014. presidente del CONEP, en En su el 2014 comparecencia empieza. ante la Cámara Americana de Comercio en junio de este año, Ajá. hizo una propuesta país de pacto por el empleo formal, que incluía varios componentes y 9 propuestas en específico. Una de ellas era la modificación del Código Laboral, pero la otra era la suscripción del pacto fiscal y la discusión de un verdadero pacto fiscal en la República Dominicana y una serie de medidas en el ámbito de nuestra representación en el exterior, el sistema eléctrico. O sea, hay una propuesta completa de pacto por el empleo, que es una propuesta de desarrollo que ha estado impulsando el Consejo Nacional de la Empresa Privada y que nosotros hemos compartido con ustedes a través de diversos medios. ¿Qué ustedes ofrecen como compensación? Yo tenía una pregunta, a que le Alberto, en el quiten aire. la cesantía a los trabajadores, que de por vida. Pero es que Siempre nadie ha está sido. hablando de quitarle la cesantía a los ¿Y qué es lo que trabajadores. ustedes están hablando No, entonces? nadie está hablando. Yo acabo de decir que nosotros vamos a llevar propuestas alrededor de diferentes temas, incluyendo la cesantía. Ahora, nosotros tenemos que ver que el código laboral no es estático, señores. Nosotros no podemos como país decir, nosotros jamás vamos a modificar una ley. Jamás la podemos modificar porque No, pasó... no puede ser absoluto eso. No puede ser absoluto. Eso O sea, no. nosotros no podemos temerle a que pasaron 20 años, 21 años, el mundo cambió o no cambió. Siempre el hay que mundo. actualizarse, claro. Entonces hay que actualizarlo, Cambió señores. en el 90. Ahí no hay ni jornada flexible. O sea, ahí no hay ninguna regulación de jornada flexible. ¿Cómo vamos a el tema? Si nada más resolvemos el tema de la mafia de abogados que se permiten, señores, ¿cómo es posible que Eso sea una barbaridad. o sea, Son ¿cómo es paralegales, posible que paralegales. nosotros permitamos eso? Si nada más se consiguiera eso, Ya es un logro. Hay un logro. es un logro importantísimo Eso es para la verdad, eso es República verdad. Dominicana. Toda la razón En- tiene. entonces, aquí hay un paquetón de temas donde estamos toditos de acuerdo. Sí. Entonces, vamos a sentarnos. Vamos a ver y todo lo que estamos de vamos a acuerdo. estar de acuerdo. Yo quiero retomar el tema de la pregunta que les hacía ahorita. No sé si tenemos tiempo, pero se la puedo plantear.
¿Del fideicomiso? Vemos los proyectos de Educa. Están planteando la figura del fideicomiso para conseguir el financiamiento. Vemos proyectos en la CDE que se está recurriendo a la figura del fideicomiso. Hay gente que piensa que el fideicomiso pretende una privatización del presupuesto público. Yo no estoy haciendo juicio de valor, solamente lo estoy poniendo. Ellos dicen que control, pero... Y segundo, ¿cómo ustedes dicen que la economía está enferma? Yo creo que es cierto. Pero en este presupuesto que se acaba de aprobar, no hay un peso, uno solo, para investigación y desarrollo. ¿Cómo diablos vamos a generar empleo de calidad si no estamos investigando y estamos desarrollando nada? En la ley de cine, ¿cuánto fue que vamos a pagar ahora? 400, ¿cuánto dijo Alfonso Rodríguez? 420 millones. 430 y pico de millones para financiar cine. Pero para investigación y desarrollo no hay un peso. Entonces ustedes como líderes del sector privado, ¿qué reflexión le merecen esas dos cosas? Fideicomiso, investigación y desarrollo. Precisamente nosotros siempre hemos dicho que parte del problema que tiene estructurar el país es que se enfoca mucho en los gastos corrientes y no en las inversiones a largo plazo, que parte de lo que sucede es que esos préstamos que cogemos lo utilizamos para trabajar alrededor de los temas de gasto corriente y que nosotros tenemos que hacer un cambio a precisamente esas cosas que estamos hablando más aquí. de la mitad ahora es para pagar deuda pero también, pero si tú coges mitad de la deuda, pero si tú coges todos los ministerios, la mayoría de los la mayoría de los que está ahí, y eso no es un problema de este gobierno, eso es todos los gobiernos. Tú coges los gastos de los ministerios y la gran mayoría están en gasto corriente y no en gastos de inversión, en gastos de investigación no hay nada, o a largo plazo. Entonces, ese cambio nada más se puede hacer si nosotros logramos, porque el gobierno no va a salir y va a tirar 100,000 personas a la calle, por Dios sagrado. Entonces nosotros tenemos que fortalecer el sector privado para que absorba eso de una manera inteligente, gradual. Eso va a generar más recursos para el Estado, va a generar, porque ¿qué es lo que pasa también? Cuando van al Estado, esas 300,000 personas que crearon, porque el gobierno tiene una labor social, ¿verdad? No puede dejar a la gente desamparada, claro. Tiene que trabajar y hacer eso. Entonces, ahora todito esa gente ni siquiera están regulados por el Comité Nacional de Salario, que cada 2 años hay un aumento de salario mínimo, que se quejan que no es suficiente, que se quejan, pero toda esa gente queda excluida. Toda esa gente queda excluida. Sí. Entonces es ese tipo de por eso yo digo, ¿quién está defendiendo el derecho del 80% que no está ahí? De esa señora, la ama de casa que tiene una peluquería o que tiene un colmadito, ¿quién es que está cuáles son los derechos adquiridos de esa que tiene su peluquería? ¿Dónde están? Yo no entiendo dónde están los derechos adquiridos. ¿Quién lo está defendiendo a esa gente? Entonces, el trancarnos desde ahora, decir, aquí si se modifica esto no funciona. No, señores, vamos a sentarnos. Aquí hay cosas positivas que van a salir de aquí. Y ustedes van a ver que al final, así como lo hacemos, ustedes han visto las negociaciones alrededor del Comité Nacional de Salario. Fortalecer lo que une, buscar las cosas que une. Y se le va a buscar la solución. Y discutir la que no, y si no dejan ahí. Sí, entonces, ahora, en ningún momento yo quiero aclarar nueva vez, porque cada vez que voy a un medio de comunicación, lo aclaro. La posición del sector privado nunca ha sido eliminar la cesantía, ni quitarle los derechos adquiridos, ni quitarle los derechos adquiridos a los trabajadores. Nosotros estamos hablando de ahora en adelante, ¿qué es lo que va a pasar? Ahora. No como el Tribunal Constitucional que le dio para atrás, de ahora en adelante. De ahora en adelante, ¿qué nosotros podemos hacer para incorporar a más personas al código, a la formalización, al empleo formal? Entonces ese código rige a las personas que están en el empleo formal. Entonces el reto que nosotros se lo hemos dicho a los sindicalistas, al gobierno, hagamos cada vez que nos sentamos a ver cada artículo de ese código, hagamos la siguiente pregunta: ¿esa modificación de ese código va a ayudar a la formalización de la economía o no? Y no a la pregunta que hacemos todo el mundo de que no, pero espérate, eso es algo que es una conquista, que yo no, o sea, vamos a verlo quizá un poco más abierto, con más apertura, con más visión de futuro de país. Y yo creo que esta comisión está en una posición histórica. Es una comisión que de ahí puede salir algo muy positivo para la República Dominicana. Sentarse a discutir. Y que, que pueda regir algo que por los próximos 25 años le dé y le genere la cosa positiva que generó este código, como la paz laboral, todo ese tipo de cosas. ¿Alguna observación de parte de ustedes al proceso de licitación que acaba de concluir para la construcción de las plantas a carbón? Ese es mi tema. Sí, pero tú lo vas a tratar en tu comentario. Sí. Después de ello vamos a escuchar la opinión de ellos. Bueno, nosotros. ¿Qué piensan ustedes? Bueno, yo creo que finalmente concluyó, ¿no? O sea, finalmente concluyó. Va a construir. Bueno, entonces yo creo que aquí apremia que haya generación.
nos preocupa que realmente no vemos que la generación va a ser la solución al final. O sea, yo creo que al final tú vas a poder bajar el precio algo, porque en eso, obviamente, mientras más generación más barata pones, más te va a bajar el precio. Claro. Pero el subsidio te va a bajar de ¿qué? De 1.200 a 900 y 800 millones de dólares. Gradualmente va a seguir bajando. Okay, bueno, entonces, mientras tanto, ¿qué estamos haciendo a nivel de distribución? ¿Y a nivel de cobro? O sea, ¿realmente estamos atacando ese problema? ¿Ustedes quieren que la distribuidora vuelvan a ser del sector privado? Nosotros entendemos que el sector eléctrico es un sector, como es otros sectores de la economía, que debe estar en manos del sector privado. Ahora, el mecanismo de cómo hacerlo y cómo llegar ahí, lo podemos discutir. Pero es que, señores, ustedes no se están dando cuenta de la dimensión de las inversiones que hay que hacer. No hay gobierno que pueda. Son miles y miles y miles de millones de dólares que hay que invertir en el sector eléctrico. No hay gobierno que le pueda hacer frente a eso de manera inmediata ni a mediano plazo. Pero con la estructuración de esos contratos que hay es un problema. Y lo del fideicomiso. Gracias. Bueno, lo vamos a invitar luego porque hay muchos temas importantes que no quedaron. Yo estoy como Chochueco. A mí me llama todo el mundo. Parece que murió hace una hora. ¿Cómo se llama? ¿El que murió? Máximo Díaz. ¿Cómo va a ser? El periodista Máximo Díaz. Sí. ¿Trabajaba con Francisco Javier? Hace una hora. Sí, bueno, me llamó casualmente Chucho. Míralo ahí. Si Chucho te lo dijo. Si Chucho te lo dijo, sí. Me lo dijo, sí. Lo van a poner en la funeraria Blandino, pero murió. Qué pena. Hermano del diputado Manuel Díaz. No. El de Villaltarazzi. Sí. Pero ¿cuál es? Máximo Díaz, el que trabajaba en Última Hora aquella vez. Sí, claro. Máximo Díaz en Última Hora, ese mismo. Yo hicimos en Radio Televisión Dominicana Expresión Política. Que estaba juntos. Sí, es cierto, ¿verdad? Tú estabas con él hace años. Cuando tú eras un niño. Sí, no, niño no. Pero un niño prodigio. Sí, hace una hora murió. Muy Máxima, qué pena. Bueno, vamos a, de todas maneras la dio Chucho la información. La vamos a confirmar. Él me llamó. Chucho era muy amigo de él. Chucho era muy amigo. Chucho era muy amigo de él. Sí. Ay, caramba. ¿Tú tenías algo? Algo, sí. Mira, simplemente a todos los amigos que nos escuchan y amigas. Eso es un mensaje de despedida tuyo, Rafael. Sí, porque ya terminamos. ¿Y ellos tienen opinión sobre la sentencia? Después hablamos de eso. Después ahora. Después. No sé, a la población que no se deje. Ellos están en contra. ¿Están en contra? No están en contra, no. Que lo digan ahí. Ellos están en contra. A la población que no se deje confundir ni se deje atemorizar sobre informaciones distorsionadas de este proceso de revisión del Código Laboral. Esto es un proceso fundamental para el desarrollo del país, que tiene que ver con la ejecución de la Estrategia Nacional de Desarrollo. Lo que tenemos que mirar es la manera en cómo formalizamos a ese 80% de personas, a ese 65% de personas que no están en la formalidad en el día de hoy. Y este va a ser el instrumento para eso. Perfecto. Y los voceros del sector empresarial son las organizaciones del sector empresarial, no las organizaciones sindicales. Pero mira, de todas formas, yo me viceversa, me guío por la lucha de clase. En la lucha de clase, el interés del empresario no es el interés del trabajador. Eso, cada quien tiene su propio interés. No me digan que ustedes van a ser tan santos como para beneficiar a los trabajadores. Pero hay puntos de coincidencia. Óyeme, Melton, lo plantearon ellos. Con eso de la mafia de abogados, ¿se beneficia el empleado? No, porque al final el dinero lo reciben los abogados, los llamados abogados. Las 9:38 minutos. Gracias a Manuel Díaz Cabral, gracias a Rafael Paz. Manuel Díaz es el presidente del CONE, Rafael Paz, vicepresidente ejecutivo. Melton dio la información, también me acabo de comunicar con Chucho. Me dice que hace una hora en Secanó yo trabajé con Máximo en la muerte del periodista Máximo Díaz. Pero investiga la muerte del otro periodista, del hermano del otro periodista. Vamos a investigarlo también. Déjame yo llamar. Cambio fuera. Tantas veces me dijeron que mi tiempo se acabó, que no